toquen las barras de hierro. Porque tocan las barras de hierro y ahí se me produce separación entre o sea, pierdo adherencia entre la masa de hormigón y la armadura, que en realidad eso es lo que yo tengo que tratar primordialmente, digamos, de mantener. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Pero quedó claro ahí, yo creo que con ese video y el anterior, más lo que hablamos, el tema vibrado quedó, me parece, bien clarito. Ahora, ya vimos lo que pasaba en temperaturas frías. En temperatura calurosa, el reglamento define a cualquier combinación de alta temperatura ambiente, del hormigón, baja humedad y velocidad del viento. Profe, Tendiente a perjudicar la calidad del hormigón. Sí, escucha. no está compartiendo nada. ¿No? ¿Estoy hablando? Ahora les comparto. Gracias por advertir. Entonces, ¿todas las fotos que mostré no la vieron? Les decía, en tiempo caluroso, alta temperatura del hormigón ambiente, baja humedad, alta velocidad de viento. Perjudica la calidad del hormigón fresco o endurecido o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del mismo. Los riesgos que voy a tener en temperaturas altas es justamente aumento de la demanda de agua, aceleración de pérdida de asentamiento, o sea, se me seca la mezcla, llevando, que es cantado eso, en obra que te dicen meterle agua. Bueno, hay que evitar meter agua siempre, prohibido totalmente. Por exceso de agua. Brilla por exceso de agua. Cuando brilla la superficie es porque me pasé con el vibrado. Acuérdense en que dijo, no sé si lo dijo, si no se lo digo yo, un exceso de vibrado, bueno, pero es lógico, puede llegar a producir segregación si yo me quedo con el vibrador ahí vibrando. Esa segregación hace que el agua ascienda, no solo el aire, sino que el agua ascienda y los agregados pesos sobre todo se me vayan para abajo. Por eso brilla. Profe, ¿y hay alguna manera de corregir eso? Una vez que ya, o sea, si te sucede eso. No. Pero igual, imagínense que si le pasa eso, no, pero se dan cuenta. No, una vez que pasó ya no lo pueden levantar más. Lo más grave sería, por ejemplo, en una columna. Pero en una losa, bueno, será localizado en un sector de la losa, ¿se entiende? Lo más probable es que tengamos otro problema, que ya lo vamos a ver más adelante, que es un problema que se da con el hormigón fresco, que repercute en el hormigón endurecido. Bueno, sigamos, hay que tratar de que no pase eso. El aumento de la tendencia, ¿qué pasa en tiempo caluroso? Aumento de la tendencia de fisuración plástica, esas fisuras pequeñas que ocurren en la superficie, ¿sí? Esas fisuraciones que justamente se deben a la velocidad de evaporación rápida, digamos. Necesidad de que tengo que curarlo en forma temprana, o sea, rápidamente tengo que iniciar la etapa de curado del hormigón. Aumento de la temperatura del hormigón resultando pérdida de resistencia a largo plazo y aumento del potencial de fisuración térmica. Fisuración plástica, fisuración térmica. Después vamos a ver en patología los distintos tipos de fisuración. Pero ya ven que hay dos tipos de fisuración que tienen que ver con, por ejemplo, la velocidad de evaporación, ¿sí? Y tienen que ver con la exudación. O sea, por características propias del hormigón y además de agentes exteriores como ser la temperatura y el viento también. En tiempo caluroso, ¿qué precaución tomo? Las condiciones del clima, uso las proporciones, obviamente que tengan un buen registro, enfrío el hormigón o uno de los ingredientes. ¿Cómo se toma la temperatura del hormigón? ¿Con un termómetro común? ¿Un termómetro láser puede ser? Una pistola de temperatura. Pues,
Sí, con esa pistola. Y si no, con esos digitales que viene como para la carne, que son de inmersión, que se llaman, o de penetración, digamos, que es una especie de aguja, termómetro de aguja se llama, justamente. Pues se meten dentro de la masa del hormigón. Y si no, con los láser. Y con los mismos láser, eso, hago el control de la temperatura de la arena y la temperatura de la piedra. Los tomo en distintos lugares de la copia, ¿sí? Y ahí puedo ir más o menos calculando qué temperatura va a tener el hormigón de todos los materiales componentes, me va a dar la temperatura del hormigón. ¿Se acuerdan recién en el apunte del manual de hormigón elaborado? Ahí están las temperaturas, cómo se calcula la temperatura que más o menos va a tener la masa de hormigón. También tengo que, bueno, puedo enfriar el hormigón o los ingredientes, uso una consistencia que permita rápida colocación, o sea que no sea muy seco, que sea rápida la colocación y la consolidación del hormigón, un autocompactante, un hormigón bastante fluido, ¿sí? Reduzco lo más que pueda los tiempos de transporte, colado y acabado, o sea que sea rápida la colocación, si es autocompactante mejor, o sea que sea bien fluido, que no tenga que andar vibrándolo mucho ni regleándolo demasiado tiempo. Tengo que programar todo la colocación para limitar la exposición a las condiciones atmosféricas. Lo puedo hacer de noche o con condiciones favorables del clima. Es muy importante la programación en épocas calurosas. Por ejemplo, que no me toque el mediodía para tirar el hormigón. ¿Se entiende? Es el peor momento. La consideración de métodos para limitar la pérdida de humedad durante el colado y acabado. Sombrilla, parabrisa, niebla, rociado. Sombrilla y parabrisa, imposible. O sea, depende de la estructura. Pero si es grande, si es una platea, por ejemplo, muy grande, es difícil. Por ahí otras estructuras, como por ejemplo un tabique, es bastante fácil, lo puedo llegar a tapar. Usualmente eso lo hemos hecho tapado con agropolo, tapado con tela arpillera, esa tela que se usaba antes para los sacos de no sé qué, pero antes se usaba, creo que de harina, no sé si de harina se debe perder, pero era una tela que se usaba antes, bastante común, tela arpillera. Saco de papa. Sí, pero sí, debe ser de papa, no sé, es difícil comprarla, no es tan fácil conseguirla. Esa está muy buena, esa tela, porque mantiene mucho la humedad. Esa es la característica que tiene, que uno la moja y mantiene mucho la humedad. Entonces se usa mucho ese tipo de tela para, por ejemplo, cubrir un tabique después que lo desencofre. Y esa es otra, tengo que los granos de bolsa, así tal cual. Pero es como no es de plástica, sino que tiene otro tipo de tela, es como un entrecosido. Les decía que cuando yo tiro el hormigón, por ejemplo en un tabique, lo único que tengo a la superficie es la parte de arriba. Sí, es una tela marrón. Todo lo otro es encofrado que yo estoy viendo. Entonces lo que sí puedo hacer es mojar el encofrado. Si son encofrados metálicos, los mojo. Aunque sea algo, va a ayudar a bajar la temperatura. ¿Se entiende? Tengo que tratar de bajar la temperatura como sea. Aplicación temporaria después del acabado de películas que retienen la humedad. Estas películas se refieren a membrana de curado. Y acá, esta es una característica que me permite, este gráfico, me permite a mí conocer cómo se va a comportar con respecto a la temperatura y la velocidad de evaporación. Y esto lo tengo que comparar, ¿sí? Esta tasa de evaporación, ¿a qué se refiere? Este gráfico se usa bastante cuando tengo que hacer sí o sí hormigón en época calurosa. No crean que andamos todo el día con este gráfico, ni mucho menos. Pero llegado el caso, se hacen comprobaciones. ¿Qué es lo que compruebo yo acá? ¿O qué es lo que yo busco comprobar? Yo acá lo que busco comprobar es que, fíjense en lo que tengo acá. Temperatura del aire. 10, 20, 30, 40 grados, 50, en grados centígrados. Perdón, esto es la temperatura del agua, del aire. El eje horizontal. Humedad relativa. Ambiente. Temperatura del hormigón. Otro dato. Son estos. La velocidad del viento.
en el lugar. Con todos estos datos, esto es la velocidad del viento, puedo tener un aparato que me detecte la velocidad. Si no, por la velocidad, es un dato que se pasa en el servicio meteorológico. Yo puedo llegar a calcular cuánto es la evaporación que voy a tener en kilos por metro cuadrado por hora de agua, en kilos de agua. ¿Qué cantidad de kilos por metro cuadrado por hora se me va a producir en mi hormigón? Esto es muy común utilizarlo para los casos de pavimento o de losas o superficies grandes. ¿Cómo se hace? Entro con la temperatura del aire, por ejemplo, en este caso tengo 22,5 grados, la humedad relativa es del 90%, trazo una recta horizontal, estoy tirando un hormigón que tiene 36 grados, está demasiado alto la temperatura del hormigón, tendría que estar un poquito más abajo, y el viento reinante está entre 20 y 25 kilómetros por hora de velocidad. Esto me da una tasa de evaporación de 1,8 prácticamente kilos de agua por metros cuadrados por hora. ¿Se entiende lo que calculé recién? Esa tasa de evaporación, vamos a ir a otro power, que tengo un ejemplo. Acá. Si esa velocidad de evaporación que yo encontré es mayor a la velocidad de exudación, que es la velocidad con la cual va a salir el agua por encima de la masa de hormigón, es el exceso de agua que yo tengo en mi mezcla. Si esa velocidad de evaporación que tiene que ver con los agentes climáticos, ¿sí?, con los agentes externos, es mayor que mi velocidad de exudación, es cantado que voy a tener fisuración plástica. Se va a producir fisuración plástica. ¿Se entiende? Por eso es muy importante conocer las características de mi hormigón. Mi hormigón, dentro de lo posible, no tiene que tener una velocidad de exudación muy lenta. ¿Me van siguiendo? Bien. Volvemos al otro. Listo, esos son la colocación en épocas de temperatura fría o caliente. No tengo otra, digamos, otra cosa que controlar. Son los tiempos y las temperaturas. ¿De acuerdo? Eso es lo que importa con respecto al manejo del hormigón. Ahora vamos a pasar, que está totalmente vinculado con esto, al comportamiento del hormigón en el caso del hormigón fresco. ¿Alguien sabe determinar, se acuerda cómo se determina cuando el hormigón está en estado fresco? ¿O cuándo deja de estar en estado fresco? Cuando cambia el color de la superficie. ¿Puede ser? ¿Por la temperatura? No. ¿No lo vieron